Muy buenas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que, bueno, creo que nos fascina a casi todos los que hemos curioseado con la tecnología últimamente. La inteligencia artificial que crea imágenes. Sí, es un mundo apasionante, desde luego. Pero no nos vamos a quedar solo en lo espectacular, en los fuegos artificiales. Hoy vamos a ir un poco más allá, a analizar algo mucho más sutil. Cómo el propio diseño de estas herramientas, los botones, la forma en que interactuamos con ellas, puede estar moldeando nuestra creatividad. Es que esa es una idea potentísima, ¿verdad? Que la propia arquitectura de la herramienta, su interfaz, pueda dictar no solo lo fácil que es usarla, sino la naturaleza misma de lo que creamos. Exacto. No es solo un martillo. No, es un martillo que te sugiere dónde y cómo dar el golpe. La lupa sobre más de 145.000 prompts, o sea, las instrucciones de texto que le damos a estas IAs. Una barbaridad de datos. Y lo ha hecho comparando dos plataformas que son como la noche y el día, Stable Diffusion y otra que se llama Pika-Pik. La misión que nos hemos propuesto hoy es casi detectesca. Queremos descubrir cómo esas decisiones de diseño, a veces casi invisibles, nos empujan por dos caminos creativos totalmente opuestos. El de la exploración de ideas nuevas. O el de la explotación, el de refinar una y otra vez lo que ya conocemos. Y esa tensión, esa dicotomía entre explorar y explotar, no es solo algo académico, ¿eh? Es algo que define casi cualquier proceso creativo. Y vamos a ver cómo estas herramientas inclinan la balanza de una forma, dramática. Pues vamos al lío. Para que estemos todos en la misma página, definamos el término clave: prompting. En esencia, es el simple acto de escribir un texto para que una IA genere una imagen. Pero lo que me fascina del estudio es que lo eleva a otra categoría. Lo trata como una ventana directa, sin filtros, a la intención creativa humana. Desde luego. Y justo al asomarnos a esa ventana es donde nos topamos de frente con esa tensión que mencionabas, el dilema entre exploración y explotación. Es un concepto clásico, pero la analogía más clara es la de un artista en su estudio. A ver. Este artista tiene que decidir cómo va a pasar el día. Una opción es, dedicarlo a experimentar con algo radicalmente nuevo, algo que no ha hecho nunca. Imagina que mezcla acuarelas con café, no sabe qué saldrá, es un riesgo. Eso es pura exploración. Y la otra opción, supongo, es la contraria: ir a lo seguro. Efectivamente. La otra opción es dedicar el día a perfeccionar la técnica que le ha hecho famoso. Sus retratos al óleo, por ejemplo. No hay alto riesgo, sabe que el resultado será bueno, probablemente excelente, está refinando su arte. Claro. Eso es explotación. Ambas son vitales. Un artista que solo explora, pues nunca termina una obra. Y uno que solo explota se convierte en una caricatura de sí mismo. El equilibrio lo es todo. Exacto. Y creo que esa tensión la vemos en todas partes. Desde una empresa que decide si invierte en un producto revolucionario o en mejorar su producto estrella. Totalmente. Hasta nosotros mismos decidiendo si probamos un restaurante nuevo o vamos al de siempre que nunca falla. Has dado en la clave. Lo brillante del estudio es que analiza cómo el diseño de estos dos talleres digitales, de estas dos plataformas, condiciona a miles de usuarios a comportarse más como un tipo de artista o como el otro. Pues describamos esos dos talleres, porque esas diferencias son el corazón de todo este análisis. Por un lado, tenemos Stable Diffusion. En la versión que analiza el estudio, funcionaba principalmente a través de un chat de Discord. Muy minimalista. Sí, casi espartano. Es literalmente una línea de comandos en un chat. Escribes tu prompt: un astronauta montando a caballo en Marte. Le das a Enter y el bot te devuelve una imagen. O sea, la interacción es puramente textual. Puramente. Es una experiencia muy directa con el lenguaje. Si quieres un resultado diferente, estás obligado a pensar y escribir una idea diferente. No hay atajos. No. No hay botones de «sorpréndeme». El poder y la responsabilidad recaen por completo en tu capacidad para escribir. Exacto. Y en el otro rincón del ring tenemos Pika-Pik. Esto es una plataforma web con una interfaz más amigable, más visual. El proceso empieza igual. Escribes un prompt. Pero aquí llega el primer giro de guión. La IA no te da una imagen, te ofrece dos variantes. Ajá. Y te pide que elijas tu preferida. Ya te está convirtiendo en un juez, en un seleccionador. Introduce un elemento de juego, de elección, que ya modifica un poco la dinámica. No eres solo un autor, eres también un selector. Pero la verdadera bomba, la pequeña diferencia de diseño que lo cambia absolutamente todo, es lo que ocurre justo después. Una vez que eliges tu imagen favorita,
la plataforma te ofrece un botón bien grande y tentador para generar más variantes de esa misma idea. El famoso botón. El famoso botón. Con un solo clic, sin tener que pensar ni escribir una sola palabra nueva. Ya. Si te ha gustado ese gato ciberpunk en un callejón de neón, puedes hacer clic y obtener otro, y otro, y otro. Todos orbitando la misma idea. Exacto. Y ese detalle, ese aparentemente inofensivo botón, es el kit de la cuestión. Es una lección increíble sobre diseño y comportamiento humano. Es un atajo que desvía el foco de atención del acto cognitivamente exigente de formular una nueva idea y lo traslada al acto mucho más pasivo de hacer clic. De recompensa instantánea. De recompensa instantánea. Esta decisión de diseño, que seguramente se tomó para hacer la herramienta más fácil, menos intimidante, es la variable que el estudio pone bajo el microscopio. Un cambio de paradigma total. Total. Esa diferencia del clic parece mínima, pero me imagino que cuando analizas 145.000 interacciones, el efecto se magnifica de una forma brutal, ¿no? ¿Qué patrones empezaron a ver? Brutal es la palabra. El primer hallazgo es de los que te dejan con la boca abierta. El estudio revela que, para generar un número similar de imágenes, los usuarios de Picapic utilizan muchísimos menos prompts únicos. Muchísimos menos. La diferencia es una auténtica barbaridad. La media de prompts únicos en Picapic es de 8,7 por usuario, mientras que en Stable Diffusion es de 58. ¡Qué pasada! No es una pequeña diferencia, es un orden de magnitud distinto. Es decir, que el atajo del clic no es que funcione, es que arrasa. La gente lo pulsa compulsivamente. En lugar de pararse a pensar en una nueva idea, prefieren quedarse en la que ya tienen y exprimirla con variaciones. Es la ley del mínimo esfuerzo aplicada a la creatividad. Totalmente. Y lo más revelador es que esta brecha entre las dos plataformas no es estática. El estudio demuestra que se agranda cuanto más tiempo pasa un usuario en la herramienta. Ah, o sea que va a más. Va a más. Al principio todos experimentamos un poco, pero a medida que un usuario de Picapic genera más y más imágenes, su tendencia a repetir la misma instrucción se dispara. Mientras que el de Stable Diffusion sigue. Sigue introduciendo ideas nuevas a un ritmo constante. La comodidad genera un hábito de repetición. Vale, esto ya es potente. Pero la cosa se pone todavía más interesante, porque el estudio no solo mira cuántas veces escriben, sino qué escriben. Y resulta que en los propios prompts, las ideas en sí son radicalmente diferentes. Sí. Los prompts en Picapic son, de media, significativamente más cortos. Y a primera vista puede parecer un detalle menor, pero las implicaciones son enormes. Implica una menor complejidad, un menor detalle, una menor ambición en la instrucción creativa. Un prompt más corto suele ser una idea más genérica. No es lo mismo escribir un coche que un coche deportivo rojo descapotable de los años 60 corriendo por la costa amalfitana al atardecer, estilo fotorrealista. Claro, no tiene nada que ver. Lo que el estudio sugiere es que la propia facilidad de la interfaz de Picapic desincentiva el aprendizaje. Me recuerda a cuando abres una bolsa de patatas fritas. Tu plan es comerte solo unas pocas, pero como es tan fácil coger la siguiente, acabas terminando la bolsa sin darte cuenta. Es una analogía buenísima. El clic de Picapic es la patata frita de la creatividad. Es el fast food de la creatividad. Te sacia en el momento, pero no nutre tus habilidades a largo plazo. ¿Para qué te vas a esforzar en aprender a ser un chef de prompts, a combinar ingredientes descriptivos complejos, si con una idea simple y unos clics ya tienes algo decente? Y lo más fuerte es que esto no es una suposición. Se apoya en el dato más demoledor del estudio, en mi opinión. Analizaron la evolución de la longitud de los prompts a lo largo del tiempo para cada usuario. En Stable Diffusion, la longitud media de los prompts aumenta con el uso. Es una curva de aprendizaje visible en los datos. O sea que la gente mejora. La gente mejora. Sus usuarios, a base de prueba y error, se vuelven mejores. Aprenden a comunicarse con la IA, refinan su técnica, añaden modificadores, estilos, detalles. Se convierten en expertos. Vale, entonces en Stable Diffusion la gente aprende y mejora. Me esperaba que en Picapic el aprendizaje fuera más lento, pero me estás diciendo que es inexistente. Inexistente. Que la curva es totalmente plana. Totalmente plana. Estancada. No hay evolución. La herramienta, al ofrecer esa salida fácil, ese chute de dopamina instantáneo del clic, parece que cortocircuita por completo el proceso de aprendizaje y de maestría. Es increíble. Ese proceso que, por naturaleza, requiere un poco de esfuerzo y frustración.
La comodidad tiene un coste oculto, y en este caso es el desarrollo de una nueva habilidad. Una conclusión potentísima. Es que trasciende a la IA. El diseño de la interfaz no solo cambia lo que hacemos en el momento, sino que puede determinar si mejoramos como usuarios a largo plazo. Y esto me lleva a la gran pregunta. Hemos visto que el cómo es diferente. Pero, ¿qué pasa con el qué? ¿Son los usuarios de una plataforma más creativos que los de la otra? El estudio intenta medir esto con un concepto que llama variación temática. Es decir, con qué frecuencia un usuario salta de un tema a otro, completamente diferente. Y al analizar esa variación temática, los patrones de comportamiento que emergen son como dos especies distintas. En Stable Diffusion, la mayoría de los usuarios, un 63% para ser exactos, tiende a la exploración. La mayoría. Sí, la mayoría. Esto significa que cambian de tema más de la mitad de las veces que escriben un nuevo prompt. No paran quietos. ¿Son culo de mal asiento, creativamente hablando? Exacto. De hecho, el estudio identifica un subgrupo del 16%, que son lo que podríamos llamar exploradores puros. Cambian de tema en cada nuevo prompt que escriben. Son auténticos nómadas digitales, saltando de una isla conceptual a otra sin descanso. ¿Y en Pick a Pick? Prepárame para el golpe. Pues el comportamiento es una imagen especular, el opuesto casi perfecto. La inmensa mayoría de sus usuarios cambia de tema menos de una vez cada 5 prompts. Pero aquí viene el dato que a mí me dejó helado. A ver, Un 26%, más de una cuarta parte de los usuarios, nunca cambia de tema durante todo el periodo analizado. un 26% nunca cambia de tema. Esa cifra me ha dejado de piedra. Es tremendo. Es casi un tercio de la gente. ¿Qué crees que está pasando ahí a nivel psicológico? ¿Es pereza? ¿O es que la herramienta les atrapa en una especie de bucle de confort del que es difícil salir? Es una mezcla de todo, probablemente. La herramienta crea un camino de baldosas amarillas muy cómodo hacia la repetición. Se aferran a su idea inicial y no la sueltan. Es como si entraran en el taller del artista, eligieran pintar un jarrón y se pasaran semanas pintando exclusivamente variaciones de ese mismo jarrón. El jarrón con más luz, el jarrón desde otro ángulo. El jarrón con una flor distinta, pero sin atreverse nunca a pintar el paisaje que se ve por la ventana. Es una metáfora perfecta. Una interfaz te invita a un viaje por carretera con paradas en sitios imprevistos, mientras que la otra te anima a quedarte en casa y redecorar la misma habitación una y otra vez. Ahora, aquí me surge la duda, el abogado del diablo. ¿No podría ser que quedarse en un tema sea una forma de explotación en el buen sentido? ¿Una manera de profundizar, de perfeccionar una idea? Es una pregunta crucial y el propio estudio se la hace, pero los datos ofrecen una respuesta bastante clara. Concluyen que el proceso de exploración en Pick a Pick se ralentiza de una forma tan drástica que es difícil considerarlo una profundización eficiente. Ajá. Han hecho un cálculo fascinante. Un usuario medio de Pick a Pick necesita entre 4 y 8 interacciones O sea, clics. y entre 4 y 8 clics para generar variantes, para lograr un salto temático o una distancia conceptual, equivalente a la que un usuario de Stable Diffusion consigue con un solo prompt nuevo. A ver si lo he entendido. Para que tu idea evolucione la misma distancia, en una plataforma tienes que escribir una frase nueva y en la otra tienes que hacer hasta 8 clics. Exacto. Es como si para pasar de página en un libro tuvieras que pulsar un botón 8 veces. Tal cual. El proceso se vuelve increíblemente ineficiente. La comodidad del clic, esa ausencia de lo que podríamos llamar fricción creativa, actúa como un freno de mano para el impulso natural de buscar algo nuevo. Nos acomodamos en lo familiar. Porque la herramienta no solo lo permite, sino que lo fomenta activamente. Vale, el caso parece bastante cerrado. La forma en que nos presentan la herramienta cambia por completo nuestro comportamiento creativo. Si tuviéramos que destilar las dos grandes lecciones de este estudio, los dos titulares, ¿cuáles serían? Creo que hay dos hallazgos principales que son cristalinos. El primero, cuando la interacción con una IA creativa se centra exclusivamente en el lenguaje, en escribir un prompt, los usuarios tienden de forma natural a explorar una gama de conceptos mucho más amplia y diversa. Se ven empujados a pensar. Se ven empujados a pensar en algo nuevo cada vez que quieren un resultado nuevo, y eso, inevitablemente, les lleva a sitios inesperados. Son más aventureros por necesidad, digamos. Me gusta. Y el segundo hallazgo es la otra cara de la moneda. Cuando se introducen atajos de diseño, como el botón de generar variaciones, que permiten obtener resultados sin el esfuerzo cognitivo de escribir, El proceso se frena. se frena en seco.
Y como consecuencia directa, los prompts se vuelven más simples, el aprendizaje del usuario se estanca y la amplitud del universo creativo al que se expone se reduce de forma dramática. Las implicaciones para el futuro diseño de estas herramientas son gigantes. Ya no se trata solo de hacerlas más potentes o más rápidas, sino de pensar de forma muy profunda en la psicología de la interacción. Claro. Es una balanza delicadísima entre la facilidad de uso, que es crucial para que la gente las adopte, y el fomento de un crecimiento creativo real, que parece que requiere un cierto grado de esfuerzo. Totalmente. Y quizás la solución no sea aspirar a una fricción cero, a la comodidad absoluta. Quizás el objetivo debería ser diseñar lo que podríamos llamar una fricción beneficiosa. Fricción beneficiosa, me encanta el concepto. Pequeños obstáculos o empujones que nos inviten a experimentar, a salir de nuestra zona de confort, sin que la herramienta se vuelva frustrante o inaccesible. Es como aprender a tocar un instrumento. Nadie espera dominar la guitarra sin que le duelan los dedos al principio. Exacto. Esa fricción, esa dificultad inicial, es una parte indispensable del aprendizaje. Eliminarla por completo quizás nos daría una gratificación instantánea, pero nos robaría la posibilidad de llegar a tocar una sinfonía. ¿Cómo diseñamos herramientas que democraticen la creatividad, que sean accesibles para todos, sin eliminar por el camino esa resistencia necesaria, esa fricción beneficiosa que nos empuja a aprender, a esforzarnos y, en última instancia, a expandir de verdad nuestras propias capacidades creativas? Es la gran pregunta, desde luego. Quizás el camino más fácil, el que tiene menos obstáculos, no siempre es el que nos lleva más lejos en nuestro viaje creativo. Nos deja pensando si en nuestra obsesión por la comodidad no estaremos diseñando un futuro en el que seamos meros espectadores de la creatividad de la IA en lugar de sus directores de orquesta. A veces, el esfuerzo de formular la pregunta es tan importante como la respuesta que obtenemos. Un pensamiento muy potente para cerrar. A veces necesitamos que el camino sea un poco más difícil para descubrir de lo que somos capaces. Ha sido un análisis realmente fascinante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a todos los que nos escuchan, hasta la próxima.